Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual se condenó al imputado a 3 años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir por 6 años, por homicidio imprudente agravado por conducción negligente y antirreglamentaria, resultando el fallecimiento de un matrimonio que se encontraba en el rodado que precedía al vehículo que conducía el condenado, y siendo que la Sala B del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa rechazó el recurso de casación que había sido interpuesto por la defensa, considerando que la arbitrariedad respecto de la reconstrucción del hecho y la valoración de la prueba era una materia ajena a su competencia y que no había logrado demostrar afectación a alguna garantía constitucional. La defensa interpuso recurso extraordinario federal contra este pronunciamiento. Intervino el Procurador General de la Nación interino, el doctor Eduardo Casal, quien señaló que las críticas a la condena y su revisión trasuntaban una simple disconformidad con los fallos en los cuales no se observaba que hubiese habido un apartamiento de las normas del derecho común, aunque apreció respecto de el agravio de la modalidad de ejecución efectiva de la condena que había sido impuesta al condenado, acierto, ¿sí? Porque no se habían satisfecho los estándares que se han determinado, estándares amplios de revisión determinados por el precedente fallo Casal. Así opinó que debía ser descalificado como acto jurisdiccional válido este pronunciamiento, opinando en tal sentido que correspondía hacer lugar a la queja, declarar parcialmente procedente el recurso federal que había sido interpuesto, para que por intermedio de quien corresponda con el alcance indicado se dicte una nueva decisión conforme a derecho, ya sea a favor o en contra de la pretensión del condenado. Fundamentos y conclusiones que la Corte por unanimidad declaró aplicable al caso. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales con el segmento de los derechos de los usuarios y consumidores. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Muy bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, en nuestro segmento de derechos del consumidor, de usuarios y consumidores, con el doctor Flavio Longorouse, que es el director del Instituto de Derechos del Consumidor de nuestra asociación y de la revista electrónica eldial.com en la materia. ¿Cómo está, Flavio? Bienvenido nuevamente. Claudia, muchas gracias nuevamente por la invitación, siempre para tratar estos temas tan interesantes, claro, y tan actuales. Y tan actuales. Exactamente. Estamos con una novedad reciente que enseguida pensé en vos sobre tratar este tema, respecto de la desregulación de la importación de productos médicos de uso sin prescripción para facilitar los trámites y el acceso de los consumidores a este tipo de productos. La pregunta que yo me hacía es en qué posición quedan los consumidores respecto de potenciales daños y perjuicios y qué elementos juegan aquí,
habíamos hablado de la información que debe gozar el consumidor y sí, todas estas cuestiones. Es importante, mira, tener en cuenta, esto salió por resolución, por disposición de ANMAT 2857, e interesante tenerlo en consideración porque es muy importante analizarlo de distintos puntos de vista. Sí. Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, aquellos productos que no requieren prescripción médica, productos médicos que no requieren prescripción, y se allana el importador, el usuario importador, se allana una gran cantidad de trámites. Todos sabemos la complejidad muchas veces que tienen los trámites, los costos, ¿sí? Y también que en determinadas ocasiones hay que contar con un profesional, un despachante de aduana que te lo traiga y le complica la vida a quien trae un producto porque esto es lo importante, para fin personal y para no comercializarse en el mercado. Es decir, el que lo compra como usuario, no lo comercializa en el mercado, no lo reinserta en el mercado y tiene una finalidad personal. Es decir, uso propio de su grupo familiar conviviente, ¿sí? Y lo importante de esto es que no requieren prescripción médica. Entonces, desde este punto de vista, si vos podés comprar un remedio sin prescripción médica en algún negocio... En la góndola. Venta libre, lo que llamaríamos la venta libre. Venta libre. Sí. Desde el punto de vista de la lógica no tiene mucha objeción, hay que pensarlo también desde el punto de vista de la facilidad de la persona que necesita adquirir el producto. Después, la norma establece que la responsabilidad por los eventuales daños que se ocasionen recaen en el adquirente, es decir, en el consumidor. La verdad que esto es un tema, pero yo lo compro, no tiene prescripción médica y los daños que se me pueden ocasionar recaen sobre mí. Eso no libera al proveedor. Esa expresión que recae sobre... No liberan al proveedor por los daños que pueda causar la mala fabricación del producto o el mal resguardo del producto o la mala información que tenga el producto en su envase o rotulado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del proveedor, comercializador, distribuidor, la cadena de valor del artículo 40 de la 24240 no queda sustituida porque vos lo traigas. Sí puede haber un hecho de la víctima, es decir, un hecho del damnificado, 1729 del Código Civil y Comercial. Claro. En caso de haber un hecho del damnificado como consecuencia que no tuvo en cuenta alguna prevención que estaba en el producto, y bueno, ahí deberá correr con su responsabilidad, como debe correr cualquier persona cuando soporta un daño y total o parcialmente es producto de su impericia, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que existe una figura que se llama hecho del damnificado. Claro. Sí, que estaba bien analizado en el 1729 del Código Civil y Comercial. Si vos cruzás cuando el semáforo tiene el muñequito en rojo y no podés cruzar y asumís la responsabilidad sin perjuicio de que quien te atropelle por ahí estaba realizando una maniobra violenta, ilegal, o estaba tonteando con el celular. Claro. Habrá una culpa concurrente o alguien asumirá mayor responsabilidad que otro. Pero en este caso, cuando vos vas a... Por eso hago hincapié en el hecho del damnificado 1729. Vos traes el producto, también tenés que cerciorarte, ¿sí?, de que el producto que no tiene prescripción médica y que es de lo que vos llamaste venta libre, te va a resultar de utilidad y no te va a generar una contraindicación. Claro. Una pregunta, Flavio. Bueno, lo que vos estás indicando entonces, la ley aplicable al caso es la ley nacional. Sí, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, en la medida en que se te genera un daño como consecuencia directa o inmediata o indirecta del actuar del proveedor, es decir, del fabricante y o comercializador del producto médico que no tiene prescripción médica.
Lo que la disposición ANMAT releva es la intervención del ANMAT en el marco de los trámites que hay que hacer para traer productos médicos. Vuelvo a destacar, tiene que haber 3 condiciones. Ser sin prescripción, tener una finalidad personal, ¿sí? Y no estar destinado a la comercialización. Sí. Esta cuestión de la cadena de comercialización y distribución, ¿qué complicaciones podría traer al tiempo de la demanda? ¿De existir alguna situación de daños y perjuicios? No, vos tenés que determinar como consumidor el rol que le cupo a cada uno en el marco de la provisión. ¿Y están en el extranjero todos? Están en el extranjero todos. Laboratorio, comercializador. El que vende, el último, el que es el eslabón de la cadena. Todos. Y ahí tenés un problema de cómo los traes a los tribunales argentinos, ¿cierto? Ahí tenés una problemática de cómo los traes a los tribunales argentinos. Ponele, te venden, por decir, de un país asiático y cómo los traes a los tribunales argentinos. Y la complejidad que se te da también con cualquier tipo de producto. Claro. Hoy en un mundo absolutamente, estoy hablando de complicación técnica o fáctica de traerlo, ¿sí? Más fáctica que técnica. Pero que la va a terminar teniendo el consumidor. Sí. Que eso también, a lo que me refiero, las cuestiones que va asumiendo. Sí. Esto es una complejidad también. Lo que pasa es que cuando vos lo traes con la intervención del ANMAT, también la responsabilidad que le quepa al fabricante extranjero, a vos te vas a tener la misma dificultad para traerlo a los tribunales. Sí, absolutamente, sí. Sí, vas a tener la misma, con la diferencia que el ANMAT intervendría, ¿sí?, en un caso hasta la vigencia de esta disposición y después no intervendría luego la vigencia de esta disposición. Sí. El mundo moderno con compras en el exterior y a distancia puede traer alguna complejidad. Hay que ver qué rol le cabe al distribuidor o, en el caso, al transportista, ¿sí? Alguna de estas empresas que te traen los productos. ¿Sí? Habría que ver qué rol le cabe de acuerdo a la identificación que tengan, según el artículo 40 o el 24240, por la actividad que hizo. Si ha sido meramente transportista, no tiene ninguna responsabilidad en la elaboración. No tiene incidencia, no. Salvo que haya estado mal resguardado el producto en ocasión del transporte. Que requiera circunstancias particulares de conservación. Frío, por ejemplo. Y no haya reunido las condiciones de frío necesarias. O el producto se haya humedecido. ¿Sí? También. O se haya deteriorado el envase. ¿Sí? Bien. Pero el mundo moderno nos pone permanentemente en el desafío de pensar cómo podemos traer a aquellos comercializadores de bienes y o servicios que radican en el exterior y no tienen domicilio legal en este país. Así es. Bueno. Y ningún vínculo con este país. Fabrican en algún país asiático o africano y no tienen... Quizás distribuyen desde otro, también puede existir. Es muy probable que eso ocurra. Entonces no tienen... Y en realidad el único vínculo que vos tenés es con el transportista. Sí, pero el transportista no asume la responsabilidad por los vicios en la elaboración. Solo por los vicios que le caben a él en el marco de su actividad, siguiendo el criterio del artículo 40 de la 24240. Bien, muy bien. Respecto de la cuestión de la gratuidad en los procesos que intervienen los usuarios y consumidores. Esto, lo traigo aquí a la mesa por un fallo de la Corte de Usuarios y Consumidores Unidos con DG Medios y Espectáculos. ¿Qué opinó la Corte sobre esto? O sea, si podemos sucintamente decir. La Corte sigue su criterio tradicional, ¿cierto?
expresado con mucha contundencia ya hace 4 o 5 años, en octubre, si mi memoria no falla, del 2020, o puede ser 2021, a veces, como decía Toussaint, puede fallar, pero la Corte en ADUC contra Aguas Argentinas, contra Aguas AISA, entendió con claridad que tanto las asociaciones de consumidor como los consumidores individuales, por principio constitucional de acceso irrestricto a la defensa de sus derechos y para posibilitar el ejercicio de estos, tienen beneficio de justicia gratuita asimilable a beneficio de litigar sin gastos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración porque es muy extendido el criterio de la justicia gratuita. Se asimila al beneficio de litigar sin gastos. Salvo, como bien dice el artículo 53 de la 24240, que el proveedor, en el marco de la demanda que le haya iniciado el usuario, plantee un incidente de solvencia. Y esa inclusión del planteo del incidente de solvencia es lo que nos lleva a nosotros a entender, ya lo entendíamos desde el año 2008, cuando hubo la reforma en la 24240, la inclusión del incidente de solvencia nos lleva a entender que el beneficio de justicia gratuita, denominado así en los artículos 53 y 55 de la 24240, tiene que asimilarse al beneficio de litigar sin gasto del artículo 80 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿En virtud de qué? En virtud de que si yo, como proveedor, puedo iniciar un incidente de solvencia y soy el legitimado, estoy actuando ante una circunstancia particular, lo que implica que no se limita el beneficio de justicia gratuita a la exención del pago de la tasa de justicia, porque si no, como proveedor no tendría legitimación, el legitimado sería el fisco a iniciar ese incidente, ¿sí? No el proveedor demandado, sería el fisco, porque el fisco es el que deja de percibir las sumas de dinero como consecuencia de la exención del pago de la tasa. Sí. ¿Sí? Entonces, si vos tenés el incidente de solvencia como proveedor y te va a demandar una gran estrella del fútbol que obviamente tiene dinero de sobra como para pagar los gastos directos e indirectos emergentes de la acción, iniciás ese incidente de solvencia y lo estás iniciando ¿por qué? Lo estás iniciando porque el legitimado sos vos, no es un tercero, no es el fisco. Si exclusivamente se elimina el pago de la tasa de justicia, el único legitimado es el fisco. ¿Me entendés? Entonces, la Corte, al igual que la Cámara Comercial en el plenario AMBO, hicieron hincapié en este tema. Más allá de las cuestiones constitucionales, en la cuestión de que el incidente, ¿sí?, de solvencia nos lleva a entender que el proveedor no está en todos los casos obligado a someterse al beneficio de litigar sin gastos del usuario, sino puede plantearlo, hay muchos planteos en el foro comercial, y si se deduce que a la luz de los planteos, se deduce que el consumidor accionante tiene capital y patrimonio suficiente para correr con la acción, cae el beneficio de justicia gratuita y obviamente no se aplicaría como símil del beneficio de litigar sin gastos. La Corte ya venía entendiendo este criterio de beneficio de justicia gratuita asimilable al beneficio de litigar sin gastos en un viejo fallo que fue Unión de Usuarios y Consumidores contra Banca Nacional del Laboro, que es del año 2010, el fallo de la Corte, y la Corte dijo algo muy sencillo: sin especial imposición de costas en virtud de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 24240, se trataba de una acción colectiva
el segundo párrafo del 55 libera en el marco de las acciones colectivas a los usuarios a las asociaciones defensoras de usuarios y consumidores del pago, ¿sí?, de los gastos, de las costas, es decir, de los gastos directos e indirectos emergentes de la acción. En el caso de la asociación actora perdió el recurso extraordinario interpuesto y la Corte dijo: no le aplico, no le impongo las costas, ¿en virtud de qué? En virtud que está liberada del pago de las mismas por el beneficio de justicia gratuita, ¿sí?, Sí. emergente del artículo 55, segundo párrafo de la 24240. Entonces, vemos como ya desde el 2010 aproximadamente hasta ahora han pasado 15 años y la Corte fue construyendo esto. Después vino el fallo Versa, Unión de Usuarios y Consumidores contra Banco Entre Ríos, Sociedad Anónima, en el cual la Corte, cuando rechaza el recurso extraordinario presentado por la asociación, omite el artículo 55 y le impone las costas a la asociación. Ante un recurso de revocatoria in extremis presentado por la asociación, la Corte revé su posición y dice: corresponde aplicar el 55, segundo párrafo, y se la libera a la asociación. Después hubo un fallo muy interesante en Nación Servicios, en el año 2015 aproximadamente, ya 10 años, en el cual la Corte, con mucha profundidad en materia constitucional, dice que para garantizar el acceso constitucional de los usuarios y consumidores a la defensa de sus derechos, sea en casos individuales o sea en casos colectivos, como en este caso de Nación Servicios, corresponde liberarlo de todos los gastos directos e indirectos a las asociaciones o a los usuarios individuales, ello a los efectos de permitir la defensa de los derechos constitucionales. Fue avanzando, llega a DUC y ahora llega a UCU contra DG, en el cual repite su criterio anterior, sí, repite su criterio anterior y entiende la Corte, creo que en paralelo con la Constitución Nacional, que hay que darle una extensión significativa e importante al alcance del concepto justicia gratuita, asimilándolo al beneficio de litigar sin gastos, a los efectos que los usuarios puedan defender de modo real sus derechos en el marco del 42 de la Constitución, la 24240, y leyes que resulten aplicables por cada materia que se esté discutiendo, porque es una forma de garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia. Claro. Entonces, clarísimo que esta cuestión de la gratuidad entonces queda asimilado a la cuestión del beneficio de litigar sin gastos. Te voy a hacer, como experto que sos, una pregunta ya de carácter procesal. Esto vos decías es un incidente, ¿cómo dijiste que se denomina? De solvencia. Incidente de solvencia. Las empresas... la carga de la prueba ahí, ¿cómo es? No, las empresas demandadas pueden decir: Juan Pérez tiene 5 propiedades, acompaña el certificado, ¿sí?, de dominio de las propiedades, el certificado de dominio de las propiedades que tiene Juan Pérez. Salen a nombre de Juan Pérez. ¿Propiedades o ingresos? Porque los activos de una persona no Bueno, es todo un tema, porque si vos tenés 2 propiedades, por no ahí vas a vender no tenés un líquido, pero si tenés 10 propiedades, sí. Hay que ver cómo lo toma cada juez en el marco del incidente de solvencia. Sí. Una cosa es tener 2 propiedades que no lo transformás en líquido. Habría que ver la magnitud de los activos. La magnitud de los activos después de los ingresos. Y los ingresos. Los ingresos a tu empleador, claro, ¿sí?, a las cuentas bancarias, las administradoras de tarjeta de crédito, los gastos que hayas tenido con tarjeta de crédito. Claro. ¿Sí? Obviamente que, voy a hacer una aclaración, la excepción es el incidente de solvencia. ¿Sí? Tiene que ser un capital significativo para que prospere, no una persona de clase media normal, claro, ¿sí?, que tiene un jubilado que tiene una jubilación y 2 propiedades. Sí, pero gana 300.000 pesos de jubilación. Claro, por eso te digo. No, en esos casos no, porque ahí sí te corre el líquido. Está bien, las propiedades valen un montón, pero el jubilado... Sí, pero ahí te corre el líquido. Claro, sí, ahí te corre el líquido. O sea, y en esto es bastante razonable la jurisprudencia, ¿o vos notas? Mira, no ha habido demasiada, hay muchos pedidos de empresas, he visto que todavía no han sido resueltos, he visto algunos resueltos,
y a favor y en contra, el que fue en contra del usuario, Sí. es decir, a favor de la procedencia Sí, ¿cuándo los jueces y ven es eso? cuando tenés bienes e ingresos significativos. Bueno, muy bien, Flavio, clarísimo, muy importante esto para los consumidores. Así que cerramos el programa con este tema y nos han quedado muchas cuestiones pendientes que las iremos tratando en los próximos programas. Gracias ¿Te por parece? la invitación y bueno, vos sabés que estos temas son tan apasionantes que el tiempo vuela. Exactamente, siempre nos queda corto. Muy bien, nos despedimos entonces, agradecemos al doctor su presencia y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.